Buenas tardes, mi nombre es Jessica Marroquín Telles, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y soy estudiante de Psicología. En el día de hoy vamos a tratar un tema de la intervención en crisis. Entonces, bueno, en primera medida necesitamos que entiendas que la intervención en crisis se puede referir a una ruptura o al mismo tiempo también a una esperanza o una posibilidad, según diferentes autores. Digamos que tiene como, se puede sintetizar en dos partes, en la que puede entrar lo que es el peligro y la ocasión. El peligro refiriéndose, digamos, como aquella pérdida de lo que ya se perdió o lo que se va a perder, ¿sí? O la ocasión, que se puede también referir a una oportunidad, que es, digamos, aquella parte en la que la persona como que llega a reconstruir o a llegar a ese equilibrio nuevamente después de la crisis, ¿sí? Digamos que en la intervención en crisis podemos encontrar que hay crisis de desarrollo circunstanciales. Las de desarrollo pueden referirse ya a lo que son crisis que suceden en la adolescencia, crisis de la menopausia, de la andropausia, de la jubilación, etc. Y las circunstanciales ya se refieren más como digamos, acontecimientos que suceden como inesperadamente y pueden llegar a afectar a la persona, como lo son, digamos, una muerte inesperada, una enfermedad o cosas así. Digamos que para entender la crisis es necesario que no haya una confusión con lo que es el trauma y el estrés, porque bueno, trauma se refiere también, digamos, como a una parte destructiva, puede afectar a una persona en específico o puede afectar, digamos, a varias comunidades, ¿sí? Y puede también surgir por catástrofes naturales, un asesinato, un atentado, etc. No, pues no es tan prolongada, por decirlo así, o tan fuerte como puede llegar a ser la crisis. Y ya refiriéndonos al estrés, se refiere como a una respuesta inesperada que hay en el organismo, ¿sí? Una respuesta incómoda que afecta, digamos, psicofísicamente a la persona y puede afectarla, digamos, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel familiar, personal. Entonces, pues, entendiendo más o menos esto de intervención en crisis, ¿podrías definirme para ti qué es una crisis? Bueno, creo que una crisis es algo que ocurre en cierto momento. Sí, como decir, por lo menos la enfermedad, eso es algo que uno no lo espera, obviamente llega y pues la persona obviamente choca, o sea, como que choca, eso entiendo yo. Sí, claro. Como que choca, entonces ahí vienen los problemas de ajuste de las personas, se empiezan a afectar las áreas de ajuste de la persona, bien. Bueno, aparte de, digamos, esta parte de intervención en crisis, también es importante tener en cuenta, digamos, lo que afecta a nivel del individuo, el trauma o la crisis como tal. Digamos que a nivel cognitivo, la persona que se encuentra desbordada de tal situación puede presentar problemas para la planificación de sus tareas, ¿sí? Y también para, digamos, como las estrategias de enfrentamiento que tiene. Digamos que a nivel psicológico se pueden afectar, digamos que la persona se puede presentar confundida, inquieta, puede haber un aplanamiento emocional, puede presentar, digamos, como angustia, diferentes términos dependiendo de la persona como tal. Y a nivel fisiológico ya se afectan, digamos, como más cuestiones de estrés general, la tensión, la respiración se puede mostrar agitada, pueden haber problemas cardíacos, puede haber sudoración excesiva, etc. ¿Sí? Digamos que es importante también tener en cuenta que el trauma y la crisis tienen algunas diferencias, son términos completamente diferentes. Digamos que el trauma es una situación extraordinaria, mientras que la crisis no, es un tema más ordinario de la vida cotidiana. El trauma es un acontecimiento que puede ser compartido, mientras que la crisis es algo completamente personal. Y además de eso, digamos que el trauma produce como una alarma pública, mientras que la crisis es algo que es muy difícil de descubrir en la persona, ¿sí? Por decirlo así. Y además de eso, digamos que el trauma es un tema más arbitrario y la crisis es un tema como más de anticipación, es como más anticipado. Ahí es importante también tener en cuenta que la intervención en crisis tiene, por decirlo así, como una trilogía, que se compone ya de lo que es el desequilibrio que hay en la persona, la temporalidad en la que sucede el acontecimiento y la capacidad interna que tiene el individuo como tal de llevar a cabo esa afrontación de la crisis, ¿no? En la parte de la secuencia encontramos ya lo que es el conflicto, el desorden y el tema de cómo se adapta la persona o cómo pues se desadapta aún más dependiendo pues de ella, ¿no? Es importante tener en cuenta acá algo, y es que la crisis es un tema que no
En la crisis no se mira el conflicto como tal, sino la respuesta que tiene la persona frente a esto. Siempre va a depender de eso. Entonces, respecto a lo que pues te estoy diciendo, si tengo, digamos, un acontecimiento como que tengo acá una persona y aquí a otra, y a las dos se les muere su perrito, ¿las dos van a entrar en crisis? No siempre. Creo que eso depende de muchas cosas. Creo que depende de la personalidad de cada persona, de su estado de ánimo en el momento, y de la capacidad que tiene para afrontar una situación. Ok, sí, eso es lógicamente muy cierto, puesto que la crisis en sí no es algo negativo. Por lo que digo, entonces, eso depende de la persona, depende del manejo que le dé a tal crisis. Entonces, en eso depende de si la persona entra en crisis o no. Y si no lo hace es porque lleva a cabo, digamos, como unos mecanismos de defensa con ella misma para volver a ese momento de estabilidad que lo ayuda como a sobrellevar esa crisis, por decirlo así. Tener en cuenta que haya habido, digamos, una claridad en el tema sobre pues, crisis, ¿sí? Me gustaría que hiciéramos un ejemplo. Entonces, digamos que yo voy a ser una mamá primeriza, voy a perder mi primer bebé. Entonces tú tienes la tarea, digamos, de comentármelo como psicóloga del hospital, ¿listo? Bueno. Entonces, pues, vamos a comenzar. Bueno, hola, ¿cómo está? Hola, bien, un poquito dolorido, la verdad. Yo soy Lina Telles, soy la psicóloga del hospital. Estoy acá para darte una información. ¿Listo? Bueno, acabas de perder a tu bebé por un aborto espontáneo. Tranquila. Lo siento mucho. Si en algo te sirve de ayuda, tu familia está afuera, está ansiosa por verte, por ayudarte, por brindarte todo el apoyo que necesitas en esta situación tan difícil. Entonces, lo lamento y pues te espera tu familia. Parece que estuvo muy bien. En realidad, digamos, la cuestión de que activaste las redes de apoyo de una vez se me hizo muy importante porque era importante que ella se sintiera respaldada. Digamos, en la noticia como tal hubieras podido ser más directa para que la ansiedad no hubiera sido tanta en ella. De una vez decirle, no, mira, perdiste a tu bebé por un aborto espontáneo y listo. Entonces, pues, espero que pues me hayas comprendido el tema de crisis. Eso fue Intervención en Crisis. Muchas gracias.